Vamos a orar un momento. Así que te pido que cierres tus ojos. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana, Señor, guíanos para poder recibir tu palabra, lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a poder abrir nuestro corazón, a ser vulnerables delante de tu palabra, a poder entender lo que tú tienes preparado hoy, Señor. Que tu presencia esté con nosotros en este tiempo. En tu nombre, amén. Vamos allá, menuda aventura, ¿verdad? Esta historia empieza con Jonás, como bien sabéis, recibiendo un mensaje, Dios dándole un mensaje y enviándolo a Nínive. Y Jonás emprendiendo una aventura, pero en sentido contrario. Sé que muchos de vosotros conocéis esta historia, seguro, porque creo que es la típica historia de la escuela dominical. Pero no os quedéis solo con lo que os contaron un día. Acompáñame durante esta mañana para que podamos ir descubriendo la maravillosa palabra que Dios tiene para nosotros en este texto. Y un poco para contextualizar, os quiero dar un par de detallitos y así poder entender un poquito el porqué de esta historia. La ciudad de Nínive era la capital de Asiria. En el texto se dice que era una gran ciudad. Y como toda capital, pues allí habitaban miles de ciudadanos. Y los ninivitas eran los mayores enemigos del pueblo de Israel. Se narra en el Antiguo Testamento multitud de historias acerca de los asirios, que eran unos explotadores, eran crueles, eran violentos. Cada vez que iban a batalla, ellos torturaban, descuartizaban y decapitaban a sus enemigos. Y por otro lado vemos a Jonás, que es el protagonista de esta historia, que no aparece por primera vez en su libro, sino que en Segunda de Reyes, capítulo 14, ya se nos habla acerca de él. Ya era conocido. Se dice que Jonás ministró durante el reinado del rey Jeroboam II de Israel en la corte. Él era conocido porque había apoyado la política militar de Jeroboam para extender el poder y la influencia de la nación. Por tanto, podríamos decir que Jonás era un patriota del pueblo de Israel, es decir, un nacionalista. Hoy entenderíamos más esa palabra, ¿no? Un nacionalista. Y dentro de este contexto, podríamos concluir que Jonás realmente odiaba a los asirios. Y Dios lo estaba justo enviando a predicar a esa nación. Y esa nación, en este capítulo que acabamos de leer, era objeto de la acción misionera de Dios. Dios quería mandar a su profeta a predicar allí. ¿Y qué sucede? Que Jonás decide ir en sentido contrario, ¿verdad? Si lo había enviado a una gran ciudad, a la capital de Asiria, a dar un mensaje, él estaba yendo en sentido contrario a Tarsis, al sitio más remoto que podría haber encontrado en ese momento en la otra punta del mapa. ¿Y por qué huyó Jonás? ¿Por qué huyó? Yo lo primero que he pensado ha sido, Jonás seguramente tenía miedo. Yo lo tendría. Después de lo que os he contado acerca de los asirios, a lo mejor tenía miedo de que lo matasen, porque se estaba metiendo como en la boca de los leones, ¿verdad? Pero Jonás no le tenía miedo a la muerte, porque en este capítulo y también a lo largo del libro, él incluso le llega a decir a Dios, Dios mío, quiero morir, no quiero vivir esta situación, quiero morir. Por otro lado, yo pensé, bueno, a lo mejor Jonás era un siervo de Dios, pero desleal, no quería servir a Dios. Pero tampoco es así. De lo que nos acaba de leer Josu, en el versículo 9 dice que Jonás temía al Señor, era temeroso de Dios. Por último, pensé, bueno, pues a lo mejor Jonás no entendía lo que estaba sucediendo, no estaba acuerdo, estaba loco, hacía las cosas sin pensar. Pero tampoco, porque en la historia vemos que él fue consciente en todo momento de lo que Dios le estaba pidiendo. Y él sabía lo que estaba haciendo cuando él tomó la decisión de huir. Y si me acompañáis al capítulo 4 de Jonás,
Esto no lo hemos leído, pero ahí sabremos la razón principal por la que Jonás decidió huir. Y en el capítulo 4 del mismo libro de Jonás, el versículo 2 dice: por esto huí. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. En otras palabras, Jonás le estaba diciendo a Dios: huí porque conozco tu corazón. Dios, yo conozco tu corazón. Yo sé quién eres tú. Yo sé que eres un Dios lento para enojarte, lento para la ira y lleno de amor inagotable. Y aquí descubrimos el problema que tenía Jonás. Jonás, como os he dicho, era un nacionalista orgulloso que no quería que su pueblo enemigo fuera perdonado. Y sus razones eran muy lógicas o aparentemente tenían sentido para él. Pues él decía: no, mira, nuestro enemigo es muy fuerte y además nos ha hecho mucho daño a lo largo de toda la historia. ¿Cómo Dios, tú me envías allí? Tú más que nadie sabes lo crueles que son con nosotros, lo que están haciendo contra tu pueblo. Y él tenía sus razones para no hacerlo. Y es que el mensaje que le había dado Dios iba en contra de su sentido de justicia. Y ese era el problema de Jonás. Si Jonás le advertía del juicio de Dios a los ninivitas, sabía que les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Y además sabía que Dios era un Dios de misericordia, que al mínimo gesto de arrepentimiento Dios los iba a perdonar. Y Jonás no quería darle esa oportunidad a sus enemigos de poder recibir la misericordia de Dios. Y por eso Jonás huyó. Huyó y fue en contra de lo que Dios le había dicho, porque él entendía que eso iba como en contra de sus ideales. Porque tomar esa decisión de huir, él creía que era la mejor decisión para poder proteger al pueblo de Israel de su mayor enemigo. Y yo estoy convencida de que seguro que él creía que Dios estaba equivocado. ¿Cuántas veces tú has dicho: no, Dios, seguro a mí no me has dicho esto, lo habré entendido yo mal? O esto, yo creo que no va por aquí. Y Jonás estaba dudando de la justicia de Dios en ese momento. Lo que le pasaba a Jonás es que amaba más al Israel de Dios que al Dios de Israel. Por tanto, vemos que el problema de Jonás era un asunto del corazón. Él no puede entender cómo Dios podía ser misericordioso con personas tan malvadas. Y eso era porque su propio pecado no le permitía ver que él mismo vivía por la misericordia de Dios. Y la historia continúa, ya lo hemos leído. Él emprende ese viaje en dirección contraria y el texto dice que el Señor mandó una tormenta, un viento fuerte que levantó una tormenta muy violenta que amenazaba contra la vida de todos los que estaban allí. Y yo me pregunto nuevamente, ¿dónde estaba Jonás? ¿Qué hemos leído de Jonás? Cuando él subió al barco, ¿qué hizo? ¿Os acordáis? Dormir. Se fue a la bodega del barco, a lo profundo de ese barco y se puso a dormir. En el versículo 6 dice que los marineros, el capitán, fue a buscarlo y le dijo: ¿cómo puedes estar dormido en medio de esta situación? No, en otras palabras, ¿no ves que nos estamos muriendo? ¿No te das cuenta que este barco en cualquier momento se da la vuelta y nos morimos todos? ¿Qué te está pasando? Y la respuesta de Jonás fue el silencio. En el texto no nos dice que él hiciera nada. Pero él no estaba asustado tampoco, porque él sabía las consecuencias de su decisión. Él sabía que eso estaba sucediendo porque él había huido del mensaje de Dios. Y lo que le dijo el marinero cuando lo despertó fue: levántate, clama. Y me parece muy curioso esta parte en el texto, que esta expresión, levántate y clama, clama a tu Dios, ora a tu Dios,
es la misma que se utiliza en el versículo 2 cuando Dios le dio el mensaje a Jonás. En hebreo esta expresión es kum lek, que significa levántate y proclama y pronuncia. Estamos viendo nuevamente un marinero que era pagano porque no conocía del Señor, que le está repitiendo al profeta de Dios nuevamente las mismas palabras que Dios le había dicho. Levántate y clama. Levántate y envía este mensaje. Levántate y proclama y habla con tu Dios. Y Dios le estaba diciendo a Jonás por segunda vez, ¿no ves que tus enemigos están muriendo? ¿No te das cuenta? O lo que nos podría estar diciendo a nosotros mismos. ¿No te das cuenta que aquellos que llamas el mundo, de los cuales muchas veces tendemos a no mezclarnos con ellos, se están muriendo y muchas vidas se están perdiendo por tu desobediencia? Y le tiene que recordar, levántate y clama. Y en ese momento todos veían únicamente la tormenta. Yo también la vería. O sea, si yo me encontrara en ese momento, yo no estaría pensando en otra cosa, en si el barco ahora se hunde o no se hunde, en si va a dejar de llover o si el viento va a dejar de soplar. Y estaríamos todos inmersos en medio del terror. Pero es que Jonás no se dio cuenta que en medio de esa circunstancia la misericordia de Dios ya se había puesto en marcha. Jonás se había ido en dirección contraria, pero Dios lo estaba trayendo de vuelta para cambiar su corazón. Y la misión de Dios se cumpliría y se estaba cumpliendo, aunque Jonás hubiera decidido hacer todo lo contrario. Jonás no quería hablar a Dios de Dios a los paganos, o llevarlos hasta la fe. Eso era lo que no quería. Él no quería proclamar el mensaje de salvación a sus enemigos. Y por eso huyó. Y en su vida lo que sucedió es que le estaba hablando sobre Dios justo al mismo tipo de personas. Y ahora vais a entender por qué. Porque realmente él no estaba predicando en ese momento. Su respuesta fue el silencio, ¿verdad? Cuando le dijo, clama a tu Dios, él no hizo nada. Pero ahora vais a ver qué sucedió. La historia continúa, que los marineros echan suertes para entender quién era el culpable de lo que había sucedido. Y este acto de echar suertes era muy común en la antigüedad. Lo hacían para poder conocer la voluntad divina. Y cuando hicieron eso, se dieron cuenta de que la culpa de todo lo que estaba sucediendo era Jonás. Y nuevamente se acercan a Jonás. Yo creo que esta vez ya diferente, porque hasta el momento se habían acercado como uno más. Tú estás aquí, estamos todos luchando por nuestra vida, tú estás indiferente. Pero ahora ellos saben que lo que está sucediendo es por culpa de Jonás. Y fíjate en lo que le preguntan. Realmente le preguntan quién eres, porque lo que le preguntan es, ¿en qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y es decir, todas esas preguntas iban señaladas a la identidad de Jonás. Y quiero que os imaginéis por un momento esa escena. Yo no creo que eso fuera lo típico que vivimos cada uno de nosotros en un momento tenso, de estrés, que de golpe uno dice, bueno, cambiemos el tema. A ver, ay, a ti no te conozco mucho. ¿Tú quién eres? ¿De dónde eres? No te conozco, no te había visto. No. El objetivo urgente de saber quién era Jonás, de dónde venía, era que ellos necesitaban hacerle esas preguntas para entender al Dios al que Jonás tanto había enfurecido. Y es que en ese tiempo, la raza, que significa a qué nacionalidad eres, o el lugar de dónde vienes, o la profesión, en qué trabajas, todas esas cosas estaban conectadas con una religión. Cada pueblo tenía su propio dios o sus propios dioses. Entonces, en ese tiempo, el quién eras y a qué adoras daban una explicación de a qué dios servías. Y por eso le preguntaron eso a Jonás. Y si os fijáis, la respuesta de Jonás fue muy curiosa. Porque lo primero que le preguntaron fue ¿quién eres? ¿En qué trabajas? Pero él contestó, soy hebreo. Él contestó a la última pregunta de todas.
¿cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo. Es decir, para él su nacionalidad era lo principal en su identidad, era el centro. Y es aquí que empezamos a entender mejor por qué Jonás tomó esa decisión. Esa decisión de huir. Porque cuando él vio que la lealtad al pueblo, a su nación, y la lealtad a la palabra de Dios aparentemente entraban en conflicto, él decidió apoyar a su nación en lugar de llevar el mensaje y el amor de Dios. Y no significa que Jonás, no creyera en Dios de una manera sincera, que él entendiera quién era Dios, porque después de haber dicho soy hebreo, dijo y temo al Señor. Lo que sucedía era que en su identidad Dios no era el centro. Dios y su amor no era el centro, sino que lo era su nacionalidad, su nación. Por tanto, tenía invertidas las prioridades en lo que le definían a él. Y más adelante vemos a los marineros cómo responden a lo que Jonás les dice. Y dice el texto, ¿y qué hacemos ahora? Cuando él les dice, pues soy hebreo, temo al Señor. Ellos dicen, ¿y qué hacemos ahora? Y Jonás le contesta, echadme al mar, lanzadme al mar. Yo sé que soy culpable, yo sé que es por mí que estamos así, yo sé que si me echáis al mar, todo va a cambiar. Y me impacta la reacción de los marineros, porque tú, ¿qué hubieras hecho en esa situación si te pusieras en los pies de los marineros? Al agua, ¿verdad? En plan, ¿es culpa tuya? Ah, pues yo te echo al agua, toma tus consecuencias, tú te lo has buscado, ¿verdad? Pero fíjate que los marineros, dice el texto, que remaron con más fuerza. Empezaron a remar. Querían llevar el barco a tierra firme y empezaron a remar. Y lo hicieron hasta que no pudieron más. Y se dieron cuenta de que no eran capaces. No lo podían hacer. Esa tormenta era tan fuerte que no podían hacerlo. Y lo segundo que me llama la atención de esos marineros es que cuando fueron conscientes de que ya no podían por sus propias fuerzas, dice el versículo 14, entonces clamaron al Señor. ¡Buah! Vaya dosis que les estaba dando, ¿no? Vaya ejemplo. Entonces clamaron al Señor. Y es que a veces el mundo nos tiene que dar dos tortas, ¿sabes? En plan, para que te des cuenta de dónde estás poniendo tu identidad. Para que te des cuenta que la justicia que estás aplicando no es la justicia de Dios, es la tuya. ¿Cuál es tu sentido de justicia? Luego hemos hablado acerca de la identidad de Jonás, su identidad, el centro de su identidad no estaba puesto en Dios, sino él había invertido el orden y él defendía más su nación. Y así te pregunto lo mismo, ¿cuál es el centro de tu identidad? Y ya por último, de esto no he profundizado mucho, pero sí a lo largo de toda la historia hemos podido ver que Jonás no amaba a su prójimo. Y no me refiero al hermano, porque tú y yo amamos a los hermanos, a los que piensan como nosotros, a los que comparten el mismo Dios, pero no amamos al prójimo muchas veces. Entonces mi pregunta es, ¿estás amando al prójimo? ¿Amas a tu enemigo? ¿Te preocupa que tu enemigo, el que está a tu lado, el que te cruzas cuando vas al trabajo, el que te cruzas en el ascensor, el de tu vecino, tu amigo de toda la vida que no conoce al Señor, ¿te preocupa su vida? Porque a lo mejor esta persona está bien, está sana de salud, va a vivir muchos años, pero su vida está en riesgo porque no ha conocido al Señor. ¿Amas a tu enemigo? Y espero que el Señor haya podido hablar a vuestras vidas a través de este texto de la misma manera en que conmigo lo ha hecho. Porque muchas veces nos volvemos justicieros de la palabra, pero ni siquiera sabemos
o entendemos lo que Dios está queriendo hacer con nosotros o qué quiere hacer con todas las personas en esta tierra.